Perdón, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entre nosotros. Vamos a comenzar con el Mismor Le Torah, que es el Teilín o Salmo número 100. Teilín o Salmo número 100. ¿Alguien lo quiere hacer o lo puedo hacer yo también? Pero si alguien quisiera participar, mucho mejor. Bueno, lo hago yo. Entonces empezamos. Mismor le toda hariu le Adonai kol haret, ibdu et Adonai besimha bou lefanabir nana, teuki Adonai hu Elohim hu asanu velo anahnu amo betzon marito, bou sharat betoda hatzerotat bitila odulo barehu shemo, kitov Adonai leolam hatot beador bador, emunato. Canten alegres Adonai, habitantes de toda la tierra. Adoren a Adonai con alegría y entren a su presencia con cántico. Reconozcan que Adonai es poderoso, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con agradecimiento y en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Adonai es bueno y su amor es eterno y para todas las generaciones es su fidelidad. Birkat HaTorah. Bendito es usted Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado con respecto a las palabras de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amén. Bendito seas tú, Adonai, Rey del Universo, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Adonai, quien nos concediste la Torah. Bendito seas tú, oh Adonai, dador de la Torah, y todos decimos amén. Muy bien. Vamos a irnos a los temas de la parashá. Entonces, aquí podemos ver muchos temas, ¿no? Esta parashá es la parashá de la redención. Es la parashá de la Geulá. En esta parashá los hijos de Israel van a salir de Egipto. La parashá Bo es la tercera parashá del Sefer Shemot y es la parashá número 15, si no me equivoco, del Sefer Torah. Hace dos parashá atrás estábamos hablando de cómo el pueblo de Israel se volvió esclavo de los egipcios. En la anterior parashá, que era Vaerá, vimos que algunos de las makot, de los milagros, de las plagas, se fueron concretando con el objetivo de dar a conocer el nombre del Eterno entre los egipcios. Y bueno, en esta parashá vamos a ver también nosotros cómo el Eterno sigue magnificando su nombre y con brazo fuerte, con mano poderosa, va a sacar a los hijos de Israel de la cautividad de Misraim, Egipto. Recuerdo que en una de las porciones de la Torá de Bereshit, creo que la última porción de la Torá, o fue la primera de Shemot, no recuerdo bien, hablamos un poco acerca de los libros, ¿no? Dijimos que el Humash, que son los 5 libros que escribió Moshe, el primer libro, Bereshit, que habla de la creación, establece las bases de la creación y al mismo tiempo se manifiesta la elección del pueblo de Israel como tal, para el servicio del Eterno. Y también habíamos visto una explicación un poco más cabalística de los 5 libros de Moshe, y habíamos dicho nosotros que Bereshit representaba la cabeza, representaba la mente, y era una de las partes importantes del cuerpo. Como es el primer libro, es la parte principal del cuerpo, la primera parte del cuerpo, la cabeza. Pero también habíamos dicho que el libro de Shemot se caracterizaba porque era el cuello, la parte que conecta el cuerpo con la cabeza, el cuello y donde se encuentra la garganta,
Y los cabalistas también lo ven a Shemot como, no solamente como el cuello que conecta la cabeza al cuerpo, sino que también inclusive las manos. Es decir, Bereshit es la cabeza y Shemot vendría a ser la garganta, vendría a ser el cuello y los brazos. ¿Y por qué decían los brazos los Mecubalim? Porque con brazo fuerte lo sacó el Eterno de la cautividad de Egipto. Entonces nosotros vamos viendo dentro del pueblo del Eterno cómo se ha ido estructurando esta situación, y es por eso que los cabalistas van a identificar a cada uno de los libros que escribió Moshe, el Humash, los 5 libros de Moshe, con partes características del cuerpo. El cuerpo en términos generales viene a ser la comunidad de Israel, el pueblo de Israel, y la cabeza viene a ser la corona, el Keter, pero tiene que ver un poquito más con las conexiones de la mente y la espiritualidad. Y así como desde la cabeza salen energías por el cerebro, estas energías van a ir a cada parte del cuerpo para darle movimiento, como se dice por ahí, motorosidad, es decir, movilidad al cuerpo por medio del gobierno de la cabeza, de la mente. Pero los Mekubalim, los cabalistas, van a decir que el lugar de Paró es la garganta, es el cuello, es ese lugar, como decíamos, que conecta la cabeza con el resto del cuerpo. Y si la cabeza es conocimiento, es espiritualidad, y el cuerpo es Israel, entonces la garganta o el cuello vendría a ser como en sí un cuello de botella. Es decir, hay un filtro y hay algo que impide el flujo normal desde la cabeza, el conocimiento que fluye desde la cabeza hacia el cuerpo. Y es eso lo que representa el Paró. Paró no va a querer que el pueblo de Israel tenga o adquiera mucho conocimiento, y por eso lo va a esclavizar con trabajos materiales, de tal manera que el cuerpo Israel esté desconectado de la cabeza, la parte espiritual. Y es en esta parte donde vamos a ver nosotros que el Eterno con brazo fuerte va a sacar a los hijos de Israel del cuello, de la garganta en espiritual, por así decir, en que se encuentra. Es decir, que el Eterno se va a encargar de que la conexión espiritual de la Torá, del Eterno, la misma esencia del Eterno, también se revele a las demás partes del cuerpo. Esto es el pueblo de Israel. ¿Y cómo lo va a hacer el Eterno? Destruyendo aquel que está obstaculizando el flujo de espiritualidad que viene de la cabeza al cuerpo. Como dijimos, es el que está asentado en la garganta o en el cuello, y este es Paró, el faraón. Entonces, vamos a ver en esta parashá Bo cómo esa mano fuerte de Hashem va a permitir que los hijos de Israel salgan de la cautividad de Egipto. Y esto es muy interesante, muy importante, que seguramente lo vamos a ir entendiendo. Para eso es la parashá Bo. Esta parashá tiene, por uno de los objetivos, es mostrar cómo Hashem liberó al pueblo de Israel de algo que para ellos les podría ser una empresa o un esfuerzo o un emprendimiento imposible. Ellos no lo podían hacer por sus propios medios. Se necesita la intervención directa del Eterno, y esto va a ser por medio de Moshe. ¿Ya? Moshe va a ser el que el Eterno va a utilizar para poder establecer estas makot, estos milagros portentosos, a fin de que todo Misraim se rinda y reconozca que el Elohim de Israel es Hashem. Permítame un momentito, voy a tomar agua, tengo un problema en la garganta. Si es que alguien de ustedes quiere compartir alguno de los temas que tenemos en pantalla, y si es que no hay un tema que relacionen ustedes con el que está en la pantalla, pero ustedes hayan preparado un tema para el estudio de hoy, sería bueno que nos ayuden haciendo un comentario, compartiendo alguna idea de la parasha. Yo voy a ir a buscarme agua para tomar un poquito, así que adelante, el que desee participar, hágalo con confianza.
Bueno, yo quería dar un pequeño aporte y básicamente es sencillo, el que ya conocemos. Y es que las plagas, de alguna u otra forma, como nos han enseñado, no necesariamente es literal el entendimiento, sino que las plagas también representan a las deidades egipcias. No se olviden que hay un momento donde la serpiente de Moshe, por decirlo así, contra la, contra la serpiente de Paró y las otras serpientes de los esclavos o los hechiceros, también se puede entender como algún tipo de sabiduría o algún tipo de sanidad. No, no hay que olvidarnos algo muy interesante, ¿no? En el libro de Números, nosotros vemos que se alzó una serpiente de cobre y aquel que la miraba era sanada. Entonces hay una representación en la serpiente también como un tipo de sanidad, en este caso. Y aquí viene un poco el entendimiento del hebreo en, en el Bereshit, en Génesis capítulo 3, donde se habla de una famosa serpiente, ¿no? Bueno, para empezar, la serpiente es masculina, o sea, sería el serpiente, pero nosotros no decimos el serpiente, ¿no? Sino la serpiente masculina, por ejemplo. Y se dice que es Arum, y nosotros lo entendemos como astuto, ¿no? Pero no es que sea astuta, como que con algo malo, si el Eterno lo creó y todo lo hizo bueno, todo lo hizo tof. Entonces, uno de los entendimientos es que la serpiente era sabia, ¿no? En ese sentido. Y esto tiene sentido cuando podemos entender que el Eterno genera esta serpiente también, ¿no? En números y todos tienen que verla, ¿no? Claro, habían serpientes que también mordían y moría el pueblo de Israel precisamente porque andaban quejándose y quejándose en todo momento, mucho la Shonjara, y bueno, toda acción tiene su reacción. Por el otro lado también vemos que la serpiente puede representar también la sabiduría, ¿no? Entonces es la sabiduría del Eterno contra la sabiduría de Egipto. Entonces vemos cómo también se puede entender esta representación de la sabiduría del Eterno es tan superior a la sabiduría del hombre que pues se los traga, ¿no? Se los come. Esto también se puede entender de esa manera, ¿no? Así que ese sería mi pequeño aporte, que las plagas también significa destruir a estas deidades egipcias, así como el carnero, ¿no? El carnero era una de las deidades más grandes de Egipto. Y vemos también cómo es destruido todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Toda, Baruch Hashem. Eh, bueno, quisiera pedirles a ustedes, ¿alguien sabe cómo se escribe cordero en hebreo? ¿Alguien sabe? Permítame un momento. Bueno, estamos en la parashá Bo y estamos diciendo que en esta parashá Hashem va a sacar con brazo fuerte a los hijos de Israel de la cautividad de Egipto. Prácticamente desde la parashá Vaerá hasta la parashá Bo es lo que recordamos nosotros en Pesach. Hoy nosotros y la próxima semana en Beshalach también vamos a ver un evento adicional que vamos a recordar en Pesach. En la anterior porción de la Torá vimos las 7 primeras plagas y ok. Eh, bueno, eh, habíamos dicho siete plagas, esta para allá habla de 3 plagas y la muerte de los primogénitos y cómo salen los hijos de Israel de la cautividad de Egipto. Y la próxima semana vemos el cruce del Gansuf. Todos estos eventos de Baerá, Bo y Beshalach, que es la próxima para allá, lo que van a tratar de mostrarnos a nosotros, perdón, lo que se estudia en estas 3 parashot es lo que nosotros conmemoramos y recordamos en Pesach. Por consiguiente, estas parashot tienen que ver con la
redención del pueblo de Israel. La redención del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, y esto ya empezó en la Parashá Vaerá. Es más, empezó en Shemot, pero fue en Vaerá donde el Eterno se empezó a dar a conocer por medio de las Makot, de las plagas. Ahora, carnero es allí. Muy bien, permítanme un ratito, voy a buscar, porque estaba escuchando a un rabino y quiero que nuestro hermano Pablo nos pueda certificar si es así o no. Escuchando a un rabino acerca de una enseñanza muy interesante del cordero. Bueno, antes de llegar a la plaga del cordero, yo creo que la muerte del cordero lo vamos a estudiar el día jueves. Es muy interesante, pero algo que vamos a ir estudiando hoy también es con relación a la redención. Bueno, vuelvo a reiterar, si alguien estudió la parashá, algún tema específico de esta parashá y lo quisiera compartir con nosotros, por favor, pueden hacer uso del tiempo de la palabra y compartirnos su comentario. Todo va a ser muy interesante escuchar. Si alguno preparó algún tema, adelante. Si no, vamos a ir desarrollando temáticamente, vamos a ir leyendo la Torá y darnos algunas explicaciones. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario de cualquiera de los temas de Parashá Bo? Bueno, yo voy a empezar haciendo preguntas entonces y quisiera escuchar algunas respuestas. Hay muchas misbot en la Torá, pero hay una misbah, la primer misbah que va a recibir el pueblo de Israel, y justamente se la dan esta para allá, es la primer misbah que el pueblo de Israel va a recibir en conjunto, es decir, como pueblo. A partir de ahora y en adelante, vamos a ir considerando nuevamente a Israel como un pueblo. Si bien ya en Shemot vimos que eran un pueblo constituido, en Vaerá vimos que era un pueblo esclavizado, pero a partir de hoy vamos a ver a un pueblo que está moviéndose en libertad. ¿Cuál fue la primer misbah que el pueblo de Israel recibió como tal, como pueblo? ¿Alguien se acuerda? Hermano, ¿Cuál es la primer misbah? Sí, adelante. cuando por medio de Moshe, Hashem instruye a su pueblo qué es lo que tienen que hacer cuando el ángel de la muerte iba a pasar para la situación de la esclavitud del pueblo de Egipto. Ya, eso, bueno, pero la primer misbah a nivel colectivo que recibió el pueblo de Israel, en realidad dice Rashi que con esa misbah debió haber empezado la Torá. ¿A qué se refiere Rashi? Bueno, esto se va a referir a la misbah de la observancia del Rosh Hodesh Nisan o Aviv. Esa es la primera misbah que el Eterno le dice a Moshe: ve y dile a los hijos de Israel. Es decir, no le está diciendo: Moshe, este será para ti y para tu pueblo, la cabeza de los meses. No, tiene que decírselo a los representantes del pueblo, a los ancianos, que sería para ellos, esto va a estar en Shemot capítulo 2, el verso 1, y es una misbah comunitaria, es decir, colectiva,
colectiva para el pueblo de Israel. Es decir, que la observancia de Rosh Hodesh Aviv, según Rashi, es la primera misbah colectiva, y Rashi va a hacer una consulta, una pregunta, y va a decir, no entiendo por qué la Torá no empezó con esta misbah. Es decir, la considera tan importante Rashi esta misbah, que él entiende que debió haber comenzado la Torá con esta misbah. Obviamente más adelante el Rambam y muchos de los Jajamim en realidad van a explicar y van a justificar que está bien que la Torá empiece por Bereshit, pero según la opinión de ellos dicen que el argumento de Rashi es muy valedero y muy fuerte. Entonces, el mes de Nisan, el mes de Aviv, según se entiende dentro de las constelaciones, va a regir el carnero. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el carnero? ¿Qué constelación es? Dentro de las 12 constelaciones, algunos como Cáncer es un cangrejo, Capricornio. Ok. ¿Qué apariencia tiene? ¿Qué apariencia tiene? Bueno, en realidad, no es el de mes de Aviv no es el Capricornio, es Aries. Aries tiene la apariencia de un cordero, un carnero o un macho cabrío. Tiene dos cuernos, obviamente, pero es el mes que rige. El mes que rige para la luna nueva de Aviv, o mejor dicho, no es el mes que rige. La constelación que rige es Aries. Aries, que no es más que un cordero o un macho cabrío. ¿Ya? ¿Y por qué escogió el Eterno ese mes? ¿Por qué da esa misma colectiva? Que es lo que quiere que entendamos. Es simplemente como va a ser el mes primero de la redención, es el mes en el que él va a consumar la muerte de una de las principales deidades del pueblo egipcio. Es decir, el pueblo egipcio en ese momento sabe que va a regir Aries. Aries va a regir y era una de las deidades principales de los egipcios. Sin embargo, en ese mes el pueblo de Israel va a tener que agarrar a Aries y matarlo a los ojos de todos los egipcios. Y así va a empezar la redención. Lo que quieren decirnos los sabios es que el cordero representa la deidad egipcia, ¿no? En el cristianismo me enseñaron a mí que en realidad el cordero representaba redención y era una figura de Mashiach. Pero en sí, lo que sucedió en Egipto fue que se destruyó a una deidad. Lo estaba explicando hace un momento el Moré Yosef. Las plagas no debemos entender, sí hay que entenderlas en el aspecto histórico, en el aspecto literal, pero la enseñanza por sobre todo va más allá. Y es el aspecto de entender lo que está pasando vamos a decir, en un contexto espiritual. Y el contexto espiritual de Aviv, que para los egipcios rige Aries, la constelación de Aries o del carnero, es que el Eterno va a terminar destruyendo a esa deidad, una de las principales deidades de Egipto, y con eso, y en el mes donde ellos depositaban su confianza en Aries, Hashem va a ser exaltado, va a ser santificado y va a ser conocido en todo el reino de Egipto. Entonces, por eso Rashi le daba la importancia. Sí, vamos a explicar, esa es parte de la explicación que vamos a empezar a dar el día jueves.
queremos ahorita establecer por qué Rashi consideraba que esta era una de las misbot principales, el observar la luna nueva de Aviv, del mes de Nisan. Y como decíamos, el cordero, el chivo, representaba una deidad muy importante para los egipcios, muy importante. Entonces, Rashi dice que esta misbah de la observancia de Rosh Hodesh Aviv, que iba a culminar con la liberación, o sea, el punto culminante o el evento más importante de la historia del pueblo de Israel hasta ese momento, iba a ser la noche en que se matase el cordero. Se matase el cordero y se lo tenían que comer todo el cordero a la vista de todo el mundo, de todos los egipcios. Y si es verdad que para los egipcios era una deidad, imagínense, en todos los lugares donde había una casa judía, donde habían judíos, estaban asando al cordero, a la deidad de Egipto. ¿Esto qué implicaba? Que el pueblo de Israel era consciente de que si dañaban a una de las deidades egipcias, los egipcios podían enojarse, levantarse y causarles daño. Pero como fue una orden del Eterno realizar esto a la vista de los egipcios, para que ellos se den cuenta que ni su cordero tiene poder sobre el pueblo de Israel, tanto que es el pueblo de Israel que mata al cordero físicamente, es decir, que es el pueblo de Israel quien sobrevive a lo que va a ser la influencia de Egipto, implicaba una gran emuná. Eso es lo que dice Rashi. Rashi dice, esta es una misbah interesante, porque el punto culminante, vuelvo a reiterar, es la salida de los hijos de Israel de Egipto, y esto se va a dar justamente cuando se mate a la deidad egipcia, que era el cordero, Aries. Entonces, ese es uno de los detalles que nos trae esta parashá, y por lo cual Rashi considera que esta misbah de la observancia de la luna nueva de Aviv es muy importante porque fue la primera de las misbot a nivel colectivo para el pueblo de Israel. Se puede decir que esta fue la primera misbah para el pueblo de Israel, no una misbah individual. Por ejemplo, cuando le dice a Adán le dicen que fructifique y multiplique, eso se puede entender como una misbah a nivel individual. Cuando Jacob pelea con el ángel y se lastima el muslo, y luego dice la Torá, por eso los hijos de Israel a partir de entonces no comen esa parte del miembro del animal, se considera esa otra misbah, dos misbah, pero también es a nivel, en ese momento, aunque era una familia de Israel, pero es a nivel individual. Ahora el Eterno lo manda a Moshe a que le diga a todo el pueblo. Por eso recalca Rashi que con esta misbot debió haber comenzado lo que representó la Torá, porque fue muy importante esta misbah, y fue en este mes de abril, de Nisan, en que los hijos de Israel van a salir de la cautividad egipcia. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quisiera participar? ¿Que quisiera dar detalles de esta parashá? ¿Alguien? Si se me permite, brevemente. Adelante. Adelante. Hermano, son dos cosas. Uno, ¿por qué en todas las prédicas del mundo cristiano, de cualquier denominación mundial, en todos los idiomas que a veces escuchamos, y en las redes, en los libros, en las radios, etcétera, ¿por qué cuando hacen referencia a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, todos hablan del cordero, ¿no? Del cordero que hay que pintar con la sangre, el dintel para que el ángel de la muerte, etcétera, ¿no? Una parte tienen que comer, en fin. ¿Por qué en todas esas referencias, publicaciones, grabaciones, videos, audios, etcétera, por qué no tocan, por qué no explican, digamos, ese aspecto y ese detalle histórico de que en esa época, para los egipcios, el carnero significaba una deidad, ¿no? Una deidad. Entonces, de esa forma se aclararían muchas cosas, como ahora, por ejemplo, se nos está aclarando
a medida que vamos estudiando y escuchando las explicaciones, hermano. Uno, ese es un tema. Dos, ¿por qué se hace mucha referencia a la Cábala, hermano? Ayer en la tarde se ha hecho la presentación del libro El Mesías, ¿no? De Mario Sabán, que es cabalista, digamos. Entonces, en ese libro que ha sido presentado recién ayer, ¿no? Creo a nivel mundial, en las redes, entonces, él indica, por ejemplo, que no va a haber una segunda venida del Mesías, ¿no? Porque según la Cábala, esto, aquello, etcétera. Entonces, al final, después él también cree en la reencarnación, el tikkun del alma, la reencarnación, ¿no? De la vida pasada. Antes uno era una cosa, otra cosa. Yo seguramente en otra vida pasada era alguien, ¿no? No sé, de algún lado. Entonces, si él es cabalista y habla en esa manera, que muchas veces es contraproducente y contrario a lo que estamos aprendiendo y entendiendo, ¿la cábala es buena, es mala, o deberíamos siempre hacer referencia a la cábala o con algunos reparos, hermano? Esas son mis dos opiniones. Ok, voy a empezar por la segunda antes que me olvide de esa pregunta, porque la primera está fácil de que la podamos referenciar, porque los cristianos no hacen referencia a la deidad del Cordero. Eso podemos hablar después. Primero, que antes que nada nosotros tenemos que decir algo con relación a la Torá. La Torá en nuestro idioma no muestra mucha luz. Es decir, si usted estudia la Torá solo en español, va a recibir luz, pero va a ser una luz, voy a poner un ejemplo, como una vela. Va a poder ver, pero va a tener la intensidad de una vela. Si usted estudia la Torá en un nivel muy elevado, muy espiritual, es como si tuviera un reflector de un estadio iluminando su casa. Esa es la diferencia. Ahora, Kabbalah viene del hebreo mekubal, perdón, lekabel, término hebreo lekabel, que es lo que hizo el Eterno con Moshe. Lekabel Moshe HaTorah. Fue el Eterno, lekabel es algo así como que Moshe recibe, recibir. Eso significa Kabbalah es la recepción, recibir. ¿Ya? Recibir un entendimiento, una luz, recibir inspiración, lo que usted entienda por espiritualidad, pero es recibir esa espiritualidad. Ese es el término hebreo lekabel. Usted está llevando las clases de principios básicos del judaísmo. Ya vamos a entrar, una vez que terminemos estas diferencias que hay entre el judaísmo observante y el aceptante. Ya cuando tengamos despejados muchos conceptos en nuestra mente, vamos a empezar a hablar de los términos técnicos dentro del judaísmo. Y entre eso vamos a hablar del término de la Kabbalah. Yo no sé Kabbalah. No sé Kabbalah por una sencilla razón. Yo no sé escribir adecuadamente ni hablar correctamente el hebreo, ni sé distinguir entre el hebreo moderno y el hebreo antiguo, ni el paleohebreo. Entonces decir que yo soy un cabalista sería la mentira más grande. Yo no soy cabalista, pero sí quiero aprender a estudiar la Torá en esos niveles y sé que me falta mucho y va a pasar mucho tiempo. Pero vuelvo a reiterar, cuando usted estudia, se compra cualquier Biblia que tenga los 5 libros de Moshe, inclusive esas Biblias españolas o esos, vamos a decir, ¿cómo le llaman ahora? Biblias restauradas con la pronunciación del nombre y de los términos hebreos, pero si están en español, nosotros seguimos recibiendo una luz que nos permite, por así decir, andar ya no en tiniebla, sino damos pasos cortitos, pero vamos a lo seguro, pero vemos un panorama que no es muy amplio. Ya eso lo conseguimos porque estudiamos la Torá en un idioma que no es el hebreo. Y no digo que esté mal, es lo que tenemos al alcance y lo estamos haciendo muy bien. Ahora, el cabalista no es el que se pone un hilo rojo en la muñeca para que lo protejan del mal de ojo, o el que se compra esa manito con un ojo al centro y lo cuelga en su casa, se llama Hamza, y dicen, wow, ahí vive un hombre muy sabio, muy espiritual, un cabalista. No estamos hablando de eso. El primer cabalista fue Moshe Rabenu, el primer cabalista, porque recibió
Lekabel, el término Lekabel, de donde viene el término Kabbalah, Lekabel, él recibe la Torá, y la Torá no tiene un principio y un fin en cuanto al conocimiento. Es decir, mientras más se introduce usted profundamente al estudio de la Torá, va a seguir descubriendo secretos, va a seguir descubriendo cosas hermosas dentro de la Torá. Y a esos niveles llegó Moshe. No, Moshe era, Moshe tenía la capacidad de ser como un ángel y en esa espiritualidad poder recibir la Torá y bajarla para nosotros, es decir, enseñárnosla después. Entonces, Kabbalah en sí tiene que ver con eso, con eso. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder llegar a entender la Torá en un nivel adecuado, correcto, profundo y a la vez sintetizar esas enseñanzas para que todos los niveles de las personas o del entendimiento de las personas luego puedan comprender el mensaje del Eterno, eso es Kabbalah. Entonces la Kabbalah en sí es algo muy judío, es algo que se puede decir que se manifestó en el Sinaí y del Sinaí fue transmitida al pueblo de Israel. Sucede que el pueblo de Israel ha ido a los exilios, ha estado en contacto con naciones que no son muy espirituales, han permeado, ha entrado parte de las culturas de otras nacionalidades, y la luz que en un momento había en el desierto, cuando Moshe enseñaba la Torá, que era impresionante, de a poco, después de la muerte de Moshe, esa luz se mantuvo, pero no era con la misma intensidad. Y ese conocimiento de Moshe se fue transmitiendo solamente a algunas almas, algunos sabios. Y bueno, tanto es así que dice que cuando vuelven del exilio de Babilonia, Esra y Nehemías, Esra tuvo que primeramente disponer en su corazón el estudio de la Torá. Es decir, que él entendía que el nivel de la Torá en sus días no estaba muy elevado, pero fue hasta que él dispuso en su corazón estudiar la Torá para luego enseñarla, es que él nuevamente empezó a descubrir dentro de la Torá aspectos muy profundos, y algunos consideran que Esra fue un alma tan elevada como Moshe Rabén, y pudo entender muchas cosas de la Torá y la tuvo que enseñar, y según dicen algunos sabios del pueblo de Israel, con él empieza la gran asamblea. Entonces, la Kabbalah es un término hebreo. Kabbalah significa algo así como recibir, capacitarnos para recibir. ¿Y qué tenemos que recibir? Luz. ¿Qué es luz? Es la Torá, es Hashem mismo. Entonces, cuando yo estudio la Torá en hebreo y comprendo lo que estoy leyendo en hebreo, en realidad mi ser interior está capacitado para recibir esa luz. Entonces, la Kabbalah no es mala, no tiene nada de malo, pero no es para todos. La Kabbalah es para aquellos que tienen una profundidad en cuanto al estudio de la Torá. Por eso, en algunos grupos seguidores de Yehoshua ben Yosef, se le llama Yehoshua el Cabalista. ¿Por qué Yehoshua el Cabalista? Porque así como Moshe pudo recibir del Eterno los mensajes, así también Yehoshua entendió los mensajes de Hashem. Y es más, los sabios del pueblo de Israel dicen que el alma del Mashiach evidentemente es superior al alma de Moshe. ¿Y qué queremos decir nosotros con alma? El propósito, la función y la misión. Yehoshua sabía cuál era su misión y su propósito, y por eso se esforzó a lo máximo, a lo sumo se esforzó por cumplir con la voluntad del Eterno, porque él sabía que su alma tenía un propósito enorme que cumplir en este mundo. Entonces, el alma de Moshe es un poquito inferior al alma de Mashiach. ¿Por qué? Porque Moshe va a lograr redimir a los hijos de Israel de la cautividad de Egipto, pero Mashiach va a lograr redimir a los hijos de Israel, no solo de Egipto, sino del contexto de todas las naciones. Entonces, la misión del Mashiach, el alma del Mashiach, el propósito del Mashiach, es un poquito más elevado, es un poquito más amplio que el de Moshe. En ese sentido, Yehoshua dicen
dicen que Yehoshua es un cabalista, es decir, que él recibe su responsabilidad y la cumple sin fallar, la cumple de acuerdo con la voluntad del Eterno. Entonces, lo que escuché yo de Mario Sabán, he escuchado muchas cosas de Mario Sabán, sus enseñanzas son muy buenas, algunas las entiendo, otras no las entiendo. No estoy capacitado para entender todo lo que habla ese señor, ese hombre sabe mucho y la verdad que no sé qué habrá escuchado específicamente, estimado hermano Víctor, pero lo que sí le digo es que a diferencia de algunos judíos que dicen que el Mashiach no vino, dentro del pueblo de Israel, sin tomar en cuenta el Keter, es decir, en los escritos de los Talmidim del Mashiach, son varias fuentes que dicen que Mashiach ya tuvo que venir. Ya tuvo que venir, y a tal punto que el Rambam va a prohibir hablar de la edad de la llegada del Mashiach, porque él dice, no le va a ir bien a la persona que calcula el tiempo de la llegada del Mashiach. El Kadish dice aquí, sí, el Kadish también, ¿verdad? El Kadish también lo afirma, ¿no? El Kadish también afirma, ¿verdad? Eso. Pero el Rambam dice que no se, dentro del pueblo de Israel no está permitido calcular la llegada del Mashiach, y después de una explicación importante que da, termina diciendo, porque no vaya a ser que la fecha ya haya pasado, o sea que el Mashiach ya haya tenido que venir. Entonces, a diferencia de Mario Sabán, hay muchos sabios del pueblo de Israel que dicen que el Mashiach ya tuvo que haber venido. Ya tuvo que haber venido. No tengo ahorita la cita clara, específica, pero bueno, voy a tratar para después de conseguir dos fuentes interesantes. Hay que desarrollarlas, ¿sí? Hay que desarrollarlas, son muy buenas, pero esas fuentes establecen de que para cuando ya estuvo Yapne, es decir, cuando iban a empezar los rabinos a establecerse como rabinos judíos, ya habían opiniones de que el Mashiach tendría que haber llegado. Ya habían ese tipo de opiniones, y como eso aparentemente fomentaba la creencia en Yeshu, como ellos dicen, haciendo referencia a Yehoshua, Ramban Gamliel va a prohibir que se enseñe eso. Y ustedes saben que Ramban Gamliel va a tener una situación con, no recuerdo el nombre de este otro rabino, se me van los nombres, no recuerdo bien, pero el Cano no recuerdo su nombre. Se decía que este rabí, el Cano, se decía que era el hombre más sabio, el hombre más sabio de esa generación. Sin embargo, Gamliel era el principal, así que Hircano tuvo que someterse a la voluntad de Gamliel, y Gamliel trató de unificar todas las corrientes del judaísmo en un solo pensamiento. Y a partir de Rabban Gamliel, entonces aparece el judaísmo rabínico, y el judaísmo rabínico va a absorber todo lo que es de los fariseos, no va a tomar nada en cuenta de los esenios, no va a tomar nada en cuenta de los saduceos, y los rabinos judíos en la actualidad que vienen de Yavne van a someterse a la autoridad de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel va a decir que no podemos enseñar que el Mashiach ya vino, de lo contrario estaríamos fomentando y fortaleciendo la idea de Yeshu. Entonces quedó prohibido enseñar que el Mashiach ya vino. A partir de ahí todos dicen que Mashiach va a venir. Y esa es la opinión seguramente de Mario Sabán, de cual yo recomiendo sus enseñanzas son muy buenas, vuelvo a reiterar, no todas las entiendo, pero muchas son interesantes. Perdón, alguien que levantó la mano, muchas son muy interesantes. Dice Sabán que el Mashiach no vendrá porque es un estado de conciencia, correcto, es un estado de conciencia. Vamos a explicar eso es interesante.
Muy bien, Joseph, adelante, adelante. No, para empezar, More, William, felicitarte porque lo que estás enseñando es algo imparcial. Tú no te estás parcializando, es lo que estoy escuchándote, ¿no? Cuando estás explicando, es exactamente con lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, te agradezco esa imparcialidad. O sea, no estás defendiendo tu, qué sé yo, fariseísmo, por decirlo de una manera, ¿no? No sé si me dejo entender. Estás diciendo lo que es. Eso es lo primero. Ahora, no es malo la cábala, lo que sucede es que después de conocer bien la Torá, entonces se puede profundizar aún más, ¿no? Entonces lo que yo quiero aportar es algo pequeñito, ¿no? Porque no, seguramente nos vamos a desviar de la parashá, que es el propósito de la reunión, pero esto no quiere decir que hablar un poco de Mashiach también tenga que ver pues con la Torá, porque todo está unido. Nos dice la hermana Elsa Pérez, que aquí quiero intervenir, ¿no? Básicamente por ella y por el hermano, ¿no? La Kabbalah yo conozco un poco también, poco. He leído unos 2, 3 libros y también he llevado unas clases, ¿no? Pero es por el tema de conocer qué hay ahí, ¿no? ¿Qué hay? Por qué dicen que el nivel Sot, que es el cuarto nivel, es el más profundo? Y ahí el tema del Zohar, ¿no? Es verdad, es un estado de conciencia dentro del nivel Sot, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vean ustedes, hay dos fuerzas oscilando, dos fuerzas que antes de explicar estas dos fuerzas hay que entender algo. El ser humano, ¿qué es? Tenemos un sistema linfático, ¿no? Tenemos la linfa, pero que yo pregunto, ¿que todo es linfa acaso? No, hay un sistema sanguíneo. Entonces yo pregunto, ¿que todo es sangre acaso? No, hay un sistema óseo. Ahora, ¿qué? ¿Todo es hueso acaso en el ser humano? No. ¿Qué significa esto? Que el ser humano tiene muchas capas, muchos sistemas. No podemos explicar al ser humano solamente con el sistema linfático. Imposible, no se puede. Así también, los entendimientos tienen jerarquías. No es solamente leer un texto, sino que el texto tiene una literatura muy profunda. Hay géneros literarios en los cuales te llevan a unos niveles muy altos de comprensión. Decir tercer cielo no es literal, no existe un tercer cielo, un primero, un segundo, un tercero, como nos enseña. Es un hebraísmo decir tercer cielo, ¿verdad? Antes se explicaba de esa manera, con los temas de entendimientos. Nosotros lo entendemos literal. Entonces, como ya tenemos una pequeña base de que todo tiene jerarquías, el ser humano tiene muchos sistemas, hay muchas formas de ver al ser humano, la genética, ¿verdad? La medicina, y si seguimos salen todos los campos disciplinarios que nos enseñan en la universidad, y todos ellos conectados con el ser humano. Eso es lo principal. Entonces, si se entiende esto, vamos a poder entender de que el mundo dentro de la Cábala se explica de esta forma. Hay un infinito. Ese infinito se va a contraer y se va a hacer este planeta Tierra. Y este planeta Tierra se va a hacer dual. En la matemática también ocurren estos misterios. Se habla del cero. ¿Cómo es posible que del cero pasemos al 1 y del 1 pasemos al 2? ¿Verdad? Porque del 0 para pasar al 1 hay 0, en decimales, ¿no? 0,1, 2, 3 y al infinito. ¿Y en qué momento se hace 1? Entonces son los grandes misterios y todo está conectado. Las matemáticas, la electricidad, el campo electromagnético, absolutamente todo está conectado. Todo. Somos nosotros los que vemos la vida con diferentes enfoques, pero en realidad todo está conectado. Entonces hay dos fuerzas. Así como en la electricidad está el polo negativo y el polo positivo, cuando se unen estos hace la electricidad. La electricidad es el tercer elemento que se hace al unir el polo negativo y el polo positivo. Y ese tercer elemento que se hace no es ni uno ni lo otro, sino es la unión trascendida. El hombre, cuando se une con la mujer, sale un ser humano, que acaso es uno de ellos. No, es uno nuevo, un nuevo ser humano con un nuevo pensamiento. O sea, un ser humano trascendido. Así también los vientos, para crear un viento, y se me fue la palabrita esta del calor positivo y el negativo, y se hacen los vientos igual, ¿no? Y así, entonces, la idea era
conceptual. La Cábala trabaja a los conceptos. El judaísmo trabaja mucho con conceptos. Estos conceptos son energías que están en el universo y están oscilando en todo momento. Entonces aquí termino. La idea del concepto Mashiach viene precisamente de ahí. ¿Cómo hago para equilibrar estas dos fuerzas que le hemos llamado el bien y el mal? ¿No? Y esto ha sido mal connotado en el cristianismo, ¿no? La maldad, la oscuridad y Satanás y todo eso, nada que ver, ¿no? Dentro de la Cábala, obvio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar estas dos fuerzas que oscilan entre nosotros, ¿no? Que está aquí, en todo el universo. ¿Cómo hacemos? Entonces necesitamos el equilibrio. Ese equilibrio se supone que tiene que ser el entendimiento profundo, la frecuencia que te va a conectar con la energía, y a eso se le ha llamado el Mashiach, el concepto Mashiach. Ese es el equilibrio de todo el universo, tener el conocimiento perfecto. Si lo llevamos a otros estados, o sea, a otras jerarquías, sería, ¿y cómo sería el hombre perfecto? ¿Y cómo sería el hombre maduro? ¿Y cómo sería? ¿No? Son estos conceptos. ¿Cómo puedo equilibrar esta vida? ¿No? ¿Cómo puedo alcanzar un nivel de conciencia más elevado? ¿Cómo puedo entender, cómo saber que ya no soy un niño, ya no soy un adolescente y ahora pienso de manera madura? ¿Cómo poder entender esto? Entonces, de toda esta línea aparece esta idea del equilibrio de las fuerzas. Y esto es verdad, eso está en el universo, eso está en la mismísima Torah, y eso lo entendemos por Mashiach. Las otras cabalás por ahí lo entienden como el Ruach, ¿no? Como el espíritu que te va a dar el entendimiento para que te manejes con estas dos fuerzas. Nosotros lo tenemos como la Torah. La Torah es la que te dice a ti qué es bueno y qué es malo. Ahora necesitamos a alguien que te equilibre, a un maestro que te enseñe y que te conecte directamente con Hashem, que es la energía, en el campo electromagnético, ¿no? Que es conectarnos con la energía directamente. ¿Quién lo puede hacer? Entonces tiene que haber tenido que venir alguien a enseñarnos, ¿no? Es por eso de que tiene mucho sentido que ya haya tenido que haber venido el Mashiach. Eso es un poco la idea, ¿no? Y nosotros tenemos que crecer con todo esto, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Ahí nos escribe la hermana Elsa Pérez, dice, muy correcto y bien explicado, entiendo perfectamente, gracias. Claro, hay que entenderlo por conceptos, y esos conceptos son energías, y esas energías están oscilando en el universo. La religión que te enseñe a decodificar las leyes del universo es la religión más correcta que puede haber en el planeta Tierra. ¿Quién tiene ese entendimiento? Y aunque ustedes no lo crean, lo tiene el judaísmo evolucionado. El judaísmo tiene todo este entendimiento y está decodificado en la Torá. Y es espectacular, ¿no? Pero bueno, ya iremos entendiendo. Por ejemplo, Moré William conoce de las matemáticas, ¿no? Él conoce un poco de esto. Tenemos un hermano Orlando que conoce de electricidad. Él sabe que la computadora, por ejemplo, te decodifica el 0 y el 1. Y el 0 y el 1 tiene que ver, te decodifica todo, los colores, el audio, etcétera. Y todas estas leyes están en el universo. ¿Quién las puede manejar y equilibrar, no? Entonces, ¿quién conoce cómo manejar el bien y el mal, por decirlo de una manera? Entonces, ahí está la Torá, ¿no? Y bueno, estamos aprendiendo. Eso sería un poco el aporte. Muchas gracias. Perdón, estaba hablando. Si no me avisaban, estaba hablando solo. Bueno, lo que quería decir es que, hermano Víctor, Kabbalah es algo muy judío. Es algo muy judío y apuntamos nosotros en el futuro cercano o el tiempo pronto cercano aprender adecuadamente el hebreo, estudiar hebreo, que alguien nos enseñe la Torá también en hebreo, el entendimiento que hay en hebreo, porque lo que nosotros tenemos es una luz importante, pero para nosotros es gran luz, como con una vela o con una antorcha, pero ya otros están con reflectores de estadio. Y tenemos que llegar nosotros a ampliar la luminosidad que tenemos, el entendimiento que tenemos de la Torá, y esto es el proceso de día a día. Si no lo llegamos a completar en esta era, con seguridad que en la era del Mashiach vamos
vamos a llegar a incrementar nuestro nivel de entendimiento. Y esto está ligado a lo que decía también la hermana Elsa cuando dice que en algunos, como Mario Saban establece que el Mashiach no vendrá porque es un estado de conciencia. Bueno, eso es tal cual. Fíjense, Mashiach, ¿qué fue lo que dijo Yehoshua ben Yosef? Las obras que yo hago, ustedes también, ¿qué dice? Lo van a hacer. O sea, lo que él enseñó y vivió en el tiempo que él estuvo enseñando la Torá, que fue la Torá en un alto nivel, hubo algunos hechos asombrosos que él realizó, pues él está diciendo que nosotros también lo vamos a llegar a hacer. Eso es un estado de conciencia. ¿Por qué él hacía esas cosas? Porque él estaba adherido al Eterno en propósito y en voluntad. Y él sabía cuando la multitud tenía hambre y se compadeció de esa multitud que tenía hambre, porque el Eterno mismo se estaba compadeciendo de esa multitud. Y entonces el Mashiach dice, denle de comer. Y cuando alguien está con hambre, es bueno darle de comer. Es bueno ayudarle. Hacer cosas pequeñas nos pueden ayudar a hacer cosas grandes. Y él empezó, y bueno, fue el Eterno quien multiplicó los panes por medio de la plegaria del Mashiach. Eso quiere decir que también nosotros vamos a tener ese nivel de conciencia, de apego al Eterno. En otras palabras, Mashiach es nuestro modelo, es nuestra forma de vivir correctamente la Torá. Eso no quiere decir que nos quedemos mirando el modelo, eso quiere decir que imitemos al modelo, que el modelo que él puso de vida nosotros lo practiquemos. Entonces eso significa que nuestro estado de conciencia se va a volver como el de él, apegados al Eterno, amando al Eterno, tratando de no fallarle al Eterno, tratar de esforzarnos por cumplir su voluntad y al mismo tiempo ayudando y amando al prójimo. Entonces eso es un estado de conciencia. Cuando venga el mundo por venir y Mashiach esté reinando, todos seremos como el Mashiach. Bueno, no tanto así, ¿no? Pero me refiero a que todos buscaremos el servicio al Eterno, todos amaremos a nuestro prójimo, como él dijo, les doy aquí un mandamiento nuevo, y no porque era nuevo, sino la forma como lo estaba haciendo esa generación no fue como el entendimiento que el Eterno quería que se haga con respecto al amor, y sobre todo al amor al prójimo. Entonces el mandamiento no era nuevo, sino que para esa generación la forma en cómo lo enseñaba Yehoshua era nuevo, pero en realidad siempre fue así. Y era de amar al prójimo como uno mismo, inclusive ir más allá y hasta poder dar la vida por el prójimo cuando sea necesario. Eso se llama que el Mashiach nos enseñó la Torá en un nivel, bueno, dicen los sabios que la Torá que nosotros estudiamos en esta edad es nada en comparación de la Torá que vamos a estudiar en la era del Mashiach. La profundidad de la enseñanza del Mashiach la vamos a poder entender en nuestras propias vidas en la era del Mashiach. Y eso es lo que él enseñó. Cuando él dice, habéis oído que así han dicho, pero yo les digo, o sea, no les cambio el mandamiento, sino que entiendan el mandamiento de manera más profunda. Eso es lo que quiso decir. Esa es la Torá del Mashiach. Vivir la Torá en ese nivel que él tenía ese entendimiento. Pues eso nosotros lo tenemos que ir también recibiendo. También tenemos que ir comprendiendo ese aspecto. Entonces, es un estado de conciencia, pero va a haber un rey, que es el Mashiach. El Mashiach no va a venir si los que lo han aceptado al Mashiach no viven como él vivió. Lo que queremos decir es que Yehoshua tenía un enfoque correcto de las escrituras. Así lo transmitió y sus talmidín así tenían que vivir. Ahora, ha pasado el tiempo, pero ¿dónde están las enseñanzas del Mashiach? Están ahí en el Keter, claro, pero tienen que salir del Keter y venir a formar parte de mí, para que el Mashiach viva en mí, y así yo también sea un estado de conciencia del Mashiach. Pero en el mundo por venir,
estaremos con ese estado de conciencia del Mashiach, obedeciendo, sujetándonos al Padre en todo momento, pero además Yehoshua estará reinando. Eso es lo que tenemos que entender. Va a haber un rey, va a haber un linaje de David, de Isaí, perdón, que va a estar gobernando físicamente, va a tener una estructura de pueblo físicamente, y va a tener, en Israel va a tener muchas personas que buscan el servicio al Eterno, la espiritualidad, y en el mundo también, pero va a haber un rey físico. Entonces, muchas veces yo cuando escucho que es un estado de conciencia desde otro punto de vista, negando que Yehoshua ya vino y que era un ser humano como Moshe, entonces dicen es un estado de conciencia, nosotros somos el potencial Mashiach. Bueno, pero no debemos perder de vista que la Torá habla de un gobernante de carne y hueso que va a ser el rey en la era del Mashiach. Aunque nuestra conciencia se tiene que elevar, esa es una realidad, tenemos que elevar nuestra conciencia. Yo tengo que aprender a amar como el Eterno enseñó a amarnos, y como el Eterno enseñó a amarnos, como Yehoshua nos hizo entender, ¿no? Que trajo algo nuevo. Si no, un mandamiento nuevo os doy es, miren, en esta generación están entendiendo así, pero en realidad se debe amar así. Y esto es nuevo para esta generación, pero en realidad nunca fue nuevo porque antes lo enseñó el Eterno de la manera que yo se lo estoy enseñando a ustedes. Eso es lo que quiso decir el Mashiach. Nosotros tenemos que llegar a entender la voluntad del Eterno y amarnos como el Eterno quiere que nos amemos. Y eso es lo nuevo en esta era. O sea, digamos, si vemos nosotros en muchos hermanos en la comunidad, inclusive en otras religiones, aman a su prójimo. Pero nadie está dispuesto a dar su vida por su prójimo. Y Yehoshua nos dice que cuando amemos a nuestro prójimo, amemos como Él amó, con todo, e inclusive dando la vida por el prójimo. Y eso es lo novedoso, que amar al prójimo como uno mismo es también sufrir cuando el prójimo sufre y ayudarlo a salir de su sufrimiento. Ponernos en el lugar del otro. Más adelante Gilel va a decir, no le hagas a otro lo que no quieren que te hagan a ti. Bueno, si alguien está sufriendo y yo lo ignoro, yo no quisiera que cuando yo esté sufriendo alguien me ignore. Entonces lo que están enseñando estos rabinos es un nivel profundo del amor, de la Torá. Y el Eterno dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, empezamos amándonos nosotros, pero en un momento tenemos que tratar de transmitir ese amor hacia el prójimo, como si fuéramos nosotros mismos. Cuando entendamos eso de que, en realidad, dice Mario Sabán algo muy bonito también, nosotros no somos nada, no somos nada. Fíjense, así está el universo. Usted es este puntito, la micra de este puntito en el espacio del tiempo del universo, no es nada. ¿Por qué se enorgullece? Decía él, nos hacía ver a nosotros. ¿Por qué se enorgullece? No somos nada. Aprovechemos el nada para hacerlo todo. Si nos anulamos, venimos a formar parte del todo, decía. Y al anularnos y formar parte del todo, entonces cuando nosotros nos anulamos y vemos al prójimo como si fuéramos nosotros mismos, en realidad entendemos que no somos nada, que estamos para hacer la voluntad del Eterno. Y esa es nuestra función en el universo. Pero a eso entiendo yo que se refiere estado de conciencia. Nosotros no hemos elevado nuestro estado de conciencia. Ahorita nuestro estado de conciencia se limita solamente a la comunidad. Hacernos el bien en la comunidad. Cuando se fortalezca la comunidad, tiene que hacerse bien ayudando a los que están afuera de la comunidad también. Es muy interesante eso. Entonces, entiendo que es eso estado de conciencia, pero no debemos perder de vista lo otro que yo veo que a veces no lo mencionan, que el Mashiach va a ser un ser humano gobernando en un momento histórico donde todos estaremos elevando nuestras conciencias para poder servir al Eterno como Él quiere que lo sirvamos. De eso se trata, servir al Eterno con excelencia, con ningún sentimiento egoísta, más bien con un sentimiento, exactamente, con un sentimiento de servicio.
Bueno, entonces, estimado hermano Víctor, la Kabbalah no es mala, pero nosotros estamos dando recién unos pasitos. Estamos saliendo del paganismo. Ya hemos avanzado bastante y hemos salido del paganismo en el entendimiento literal en español de las escrituras. Le hemos estado dando un enfoque judío. Pero si nosotros o nuestros hijos aprenden el hebreo y estudian el hebreo y estudian, por así decir, las letras hebreas, su composición, el nivel de entendimiento que van a tener nuestros hijos va a ser impresionante, porque ellos van a estar capacitados para recibir mayor luz, lekabel, Kabbalah, van a estar experimentando mayor Kabbalah, mayor, vamos a decir así, recepción de la Torah. ¿Ya? Entonces todo esto es un proceso y nosotros estamos en medio. El Eterno no nos ha sacado del proceso. Estamos en el proceso y eso es lo bonito. Vamos en ese camino, vamos creciendo en luz. Y bueno, eso sería por una parte. La otra pregunta que decía usted, ¿por qué en el cristianismo no se enseñan estas cosas? Por esa misma razón. Porque se desconectan del judaísmo, de la historia del judaísmo, la historia del pueblo de Israel, y tratan de verlo todo desde un concepto fuera de Israel, que es el que creó Roma. Roma creó una ideología, vamos a decir así, conveniente para ellos. ¿Cuál es la ideología de Roma que les conviene a ellos? Que ahora el pueblo de Israel no es Israel, sino es los que aceptan a Jesús, ni siquiera a Yeshua, a Jesús. Los que aceptan a Jesús ahora son el nuevo Israel. Y si un judío acepta a Jesús, entonces también es el nuevo Israel. Ellos dicen, yo no quiero ser Israel, no quiero ser judío, no quiero tener nada de práctica judía, ni saber de su historia, y crearon al cristianismo. En la perspectiva del cristianismo, entonces, para ellos el Cordero de Apocalipsis es Yeshua. Y cuando se estudia la historia, y en la historia vemos que, así como en la India, así como en la India se venera a todo tipo de animales, todos los animales en la actualidad, y siempre ha sido así. En la India todos los animales son deidades, no se pueden comer sus carnes, algunos crustáceos no se los puede matar, ni pisar, son deidades. Bueno, Egipto era así, los cocodrilos eran deidades, las ranas eran deidades, como eran los primogénitos, eran dioses, hijos de los dioses, el cordero era su máximo ídolo, el chivo, el cordero o el carnero era su ídolo. Por eso Joseph le va a decir a los hijos de Jacob que, díganle, ustedes se dedican a pastar ovejas, pero que van a vivir en Goshen. Ahí, donde nadie los ve, van a estar realizando esas actividades. ¿Por qué? Porque eso era ofensivo para la cultura judía. Golpear a un animalito, especialmente a un cordero, con la varita para que se encamine en el camino era golpear a una deidad de Egipto, a una importante deidad de Egipto. Y eso muestra la historia, pero el catolicismo, la Iglesia Universal, no le interesa la historia. Es muy literal. La literalidad del romanismo lo apartó de la verdad. Y entonces si Apocalipsis dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿quién fue inmolado? Fue Yeshua. Entonces Jesús es el cordero. Nada de estar enseñando de que el cordero era una deidad de Egipto. No. El cordero es nuestro libertador. Entonces dentro del cristianismo no se estudia la historia. Y al no estudiar la historia se crean dogmas. Hay otro nombre, no recuerdo ahorita, hay otro nombre técnico que se crea y luego viene el dogma. Se me fue ese término, es un término muy interesante. Paradigma. Un paradigma. Se crea un paradigma que uno mismo se cree y luego eso lo llevan al estatus de dogma.
Y el que no cree en ese dogma es un hereje que puede morir quemado. Entonces, mejor, ¿para qué voy a indagar en la historia? Si yo llego a determinar otra cosa que determinaron los padres de la iglesia, me van a quemar, mejor me quedo con este entendimiento. Entonces, Jesús es un cordero y el cordero es Jesús. Listo. Para mí me basta esa verdad. No quiero indagar más, no quiero saber más. ¿Para qué si me pueden quemar? No, entonces, todos, lo que pasa es que la Iglesia Católica, todo su entendimiento se creó para que le favorezca a su sistema doctrinario. Ellos mismos crearon su propia doctrina y en ese sentido no necesitan de Israel. Ahora el Israel espiritual son ellos. Por eso es que no se estudian estos temas, estimado hermano Víctor. Es verdad, a veces quisiéramos que alguien nos los hubiera enseñado en el cristianismo, pero en el cristianismo dicen la sola escritura, eso decía, ¿no? El alemán, me olvido su nombre, el que era antijudío, el protestante, ¿cómo se llamaba? Me olvidé su nombre. Y sin embargo, él seguía bautizando a los niños y seguía con su odio para los judíos. ¿No? No protestó tanto, no odian a los judíos. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, eso sería lo que yo le puedo decir, estimado hermano Víctor, por eso no se enseña. Dentro del cristianismo se hace lo que se puede, ¿por qué? Porque ellos estudian solamente en español, y algunos para colmo se van y estudian lo que es griego. Con el entendimiento griego y el entendimiento latino, cristianismo puro, lastimosamente es así. Y solamente, vuelvo a reiterar, uno puede recibir mayor luz con el hebreo. Es el hebreo el que nos da la certeza, no da lugar a interpretaciones, sí, Lutero, Calvino también, no da lugar a interpretaciones desconectadas de la verdad. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Muy bien. Ok. Bueno, sigamos hablando ahora de la parashá. Bueno, está aquí nuestro hermano Pablo Gabriel, él sabe hebreo. Hermano Pablo, una consulta, no lo he encontrado, estuve buscando hace un momento, escuché a un rabino, tal vez usted no lo pueda aclarar, no lo he podido corroborar, pero las letras que conforman la palabra cordero, o por así decir, oveja, o carnero, chivo, hay un término de esas figuras, hay un término que tiene la letra mem, shim y hei. Y cuando la pronunciamos, esas tres letras, creo que no es en ese orden, pero cuando la pronunciamos esas tres letras, mem, shim y hei, que son las letras del nombre de Moshe, el nombre de este animalito, cómo se escribe el nombre de este animalito, lleva también esas tres letras. Y eso estuve buscando hace un momento, pero no pude encontrar. Quisiera saber si usted sabe de algún término en hebreo que precisamente para referirse a un carnero, a un chivo, a una oveja o a un cordero, se puede utilizar la letra mem, shim y hei. Esa sería mi pregunta, si es que se puede, porque escuché eso de un rabino, y el rabino decía que en realidad el cordero era Moshe, y yo cuando escuché eso dije, wow, el cordero era Moshe, dije, ¿no? Obviamente no es un aspecto literal. Si el cordero era Moshe, porque Moshe es un redentor, entonces lo más seguro es que los talmidín consideran a Yehoshua en ese sentido un redentor. Aunque el día jueves dijimos que vamos a hablar primero qué es el cordero, qué es el carnero y cuál es la función. ¿Por qué los talmidín del Mashiach identifican a Yehoshua como cordero? Ya eso lo vamos a estudiar el día jueves. Va a ser muy interesante y larga esa clase, así que por favor traten de no faltarse el día jueves.
Pero esa es mi pregunta. ¿Habrá una palabra hebrea que tenga la letra Mem, Shin y Hei para referirnos a un cordero, a un chivo, a un carnero o a una oveja? ¿O no existe? Por ahí lo que dijo el rabino no, tal vez lo dijo en otro sentido y yo entendí mal. Bueno, Shalom, Pablo. shalom, shalom para todos. Shalom, Sí, shalom. Nuestro sí, he hermano que estado salve. ahorita, ahorita he estado revisando y la palabra para cordero es la palabra C, es la letra Shin Sí, y la letra G al final. sí, Y ese sería la palabra cordero. Sim sería para corderos, que es en plural. Y para cuando es ya. constructo, constructo se llama cuando se van a unir dos sustantivos, por ejemplo, cordero de y Pablo, por ejemplo, o cordero de alguien específico. Entonces ahí se convierte en un constructo. Entonces ahí puede ser que sea la palabra meshe o mesé, Sí. cordero de. Entonces Ah, estaría ok, por ahí, ok. interesante, interesante. Pero la palabra C es la palabra bíblica para cordero. Shin y la letra G. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Sí, puede ser que escuché mal. De todas maneras, ya les voy a mandar el videito. Y por ahí sí escuché mal. Como le dije recién nomás, recientemente lo escuché y él dijo así, claramente dijo, el cordero era Moshe. Ahora, si para él el cordero es Moshe, ¿por qué para los talmidín el cordero no puede ser Mashiach? Esa era mi inquietud, pero bueno, gracias, gracias por la aclaración. Muy bien. Bueno, alguien que más que quiera comentar sobre algún tema de la parashá, alguien no sé si estudió sobre la plaga de la oscuridad, qué representó, por qué tuvo que durar 3 días, qué representaba, cuál es la enseñanza para nosotros, qué significa la muerte de los primogénitos, por qué se escogió la muerte de los primogénitos como la plaga con la cual se iba a conseguir la liberación de Misraim. ¿Qué es matzá? En esta para allá también hablamos de la matzá, hablamos del hametz. eh, Son temas muy hermosos. Todo lo que es pesa que está en esta para allá. Bueno, hay mucho que comentar. ¿Alguna opinión, alguna idea que ustedes quieran compartir con nosotros? Tenemos tiempo todavía. ¿Qué entienden ustedes por hametz? ¿Qué es hametz y qué no es hametz? ¿Qué entienden ustedes por hametz? ¿Qué pueden ustedes definir como hametz? Porque ahí el precepto, eh, en esta, como dice aquí en la cuarta lilla, el precepto de la festividad de Pesaj, la misbah de la matzá. ¿Qué es hametz? Y entendiendo qué es hametz, vamos a entender qué es matzá. O al revés, si usted define qué es matzá, podemos entender qué es hametz. ¿Qué entienden ustedes? Aquí dice levadura, algo adulterado, excelente. Pero está bien eso, levadura, algo adulterado. Pero hametz no es levadura. O sea, sí nosotros entendemos el concepto de levadura. Entendemos el concepto de levadura. Alguien que está amasando, le cae un poco de levadura y sabemos lo que pasa con la masa. Pero hametz, ¿qué es hametz? Técnicamente o espiritualmente, ¿qué es hametz? Puede ser que esté relacionado con el pecado, Ya el pecado. Bueno, con el sí, mezclar, sí. con el mezclar. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, Hametz, una de las explicaciones es que Hametz técnicamente es una masa que entró de los 5 granos
que leudan en contacto con el agua, pero que el contacto con el agua antes de estar cocida, la masa, pasó más de 18 minutos. Eso técnicamente se llama hametz. Lo técnico de hametz. O sea, yo puedo preparar una masa y si la preparo la masa con la intención de hacer matzá, la matzá técnicamente tiene que ser algo, harina de cualquiera de estos, correcto, excelente. De esos 5 elementos que está ahí está ahí en la parte de los mensajes, que entra en contacto con el agua, esta se inflama, se hincha o se enorgullece. Y cuando pasan más de los 18 minutos, entonces técnicamente una de las halajot o las leyes para preparar matzá es que yo puedo hacer que tome esta masa seca, tiene que estar seca sin humedad, con el agua, la amaso y el proceso de amasado hasta el proceso de cocido no tiene que sobrepasar los 18 minutos. Algunos dicen, puede sobrepasar, no hay que ser muy legalista. Otros dicen, no, 18 es mucho, tiene que ser menos. Bueno, el asunto es que se determinó 18 minutos, o sea que un cerco a esta misma, un cerco a la Torah es que nuestra masa no pase de los 18 minutos, porque si no estaríamos en algo grave, aunque algunos dicen, no, no pasa nada, no pasa nada. Pero otros dicen, pasa los 18 minutos ya se considera hametz. Entonces, legalmente, según la halajá, la masa no tiene que pasarse, o sea, hasta que yo obtenga la matzá cocida, no tiene que haber pasado desde el momento de la elaboración 18 minutos. Técnicamente eso es matzá, y todo lo que yo haga después de los 18 minutos, si no lo logro sacar, no logro hacer que pierda la humedad la masa antes de los 18 minutos, entonces es hametz. Ahora, la enseñanza de esto es lo que decía hace un momento Joseph, nuestro hermano Joseph, que es lo que decía el pecado. Toda persona que peca se enorgullece. Una persona cuando se justifica dice, no, pero yo no quise, yo no fui el que lo hice, lo hace porque su orgullo fue herido, es decir, si él transgredió, wow, él debe estar pensando, los demás van a pensar, uy, qué malo que soy, pero como yo soy el mejor, tengo que negar que yo me equivoqué. Entonces, lo que le pasó a Adán con Java fue orgullo, fue hametz, se inflamó su corazón y él no quiso admitir que se equivocó, porque él pensó, entonces el Eterno se va a decepcionar de mí, yo tengo que ser perfecto, y mejor culpo a Java, ¿no? Y Java, ¿qué hizo? Le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Entonces eso es hametz, el orgullo. Todos tenemos orgullo y hay que tratar de anularlo para servir al Eterno. Entonces, eso es hametz, por así decir, espiritualmente, obviamente tiene que ver con el pecado. La transgresión produce orgullo en nuestro interior y tratamos de evitar que todo el mundo vea que nos hemos equivocado. Y matzá es todo lo contrario, ¿no? Matzá es una masa, el trigo, el ser humano, el agua, la Torah, y listo. No hay que agregarle algo adulterado ahí, como decían, y eso simplemente es matzá. Entonces, las leyes para el hametz para la matzá y el hametz la encontramos en esta parashá. De esta parashá sale esa regulación. Y muy, muy, muy interesante lo que dijeron en la relación con el pecado y también algo adulterado. Una persona que es orgullosa siempre va a manifestar una enseñanza que, o sea, que no es la verdad. Alguien a los mandamientos de Hashem le puede agregar algo, otros a los preceptos del Eterno le quiere agregar algo, ya eso ya se adulteró. Cuando Yehoshua dice, yo soy el pan que desciende del cielo, todos entendieron que su enseñanza viene sin adulteración. Es eso lo que se entendió.
Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en realidad tendrá vida en sí mismo, dice. Hebraísmo, exactamente. Entonces, el pan que es no adulterado es el que viene del cielo. Y el pan adulterado es el que proviene de los hombres. Y a veces las enseñanzas de los hombres son tan sutiles y tan interesantes que parece justamente el diálogo entre la serpiente y Java. Sin embargo, el mensaje claro y directo fue el que le dio Hashem a Adán. Y fue Adán quien cambió ese mensaje para que, bueno, por lo menos entendemos así, aunque no lo dice la Torá, quien cambió el mensaje, adulteró el mensaje, y Java, por eso no comió matzá, comió hametz. Pero Yehoshua dice, yo soy el verdadero pan que proviene del Padre, que proviene del cielo. Yo soy la Torá de vida, yo soy el cumplimiento de la Torá. Mis enseñanzas no se basan en rudimentos, en estratagemas, vamos a decir, en oratoria, no, se basan en lo que fue transmitido por el Eterno a su pueblo, la Torá. Eso también se puede entender como, bien lo dijeron por ahí, algo que no es adulterado. Ok. Bueno, no sé de qué tema quisieran hablar, pueden compartir algún tema de esta para allá. Son muy interesantes, sobre todo las enseñanzas del Mashiach son muy, muy interesantes. Adelante, adelante. Algo parecido, More William, es también la analogía de salir de Egipto, ¿no? O sea, la salida de Egipto, ya que de alguna u otra forma Egipto, que puede ser un lugar físico, y era un lugar donde se estaba, o sea, a nivel imperio se estaba expandiendo, y el expandir implica este fenómeno del vasallaje. Vasallaje es: yo soy un pueblo grande y tú eres un pueblo chico, entonces yo te digo a ti, o me pagas impuestos o te mato, pues, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Bueno, pues te pago impuestos. Entonces Egipto en esa época se transformó en un país llevado al vasallaje, ¿no? Sometía a los otros pueblos, y lo hacía del sur hacia el norte, ¿no? O sea, hacia arriba, porque Egipto está al sur de Israel, ¿no? De Eretz Israel. Entonces vemos que históricamente Egipto era un país que sometía a los demás. Y hablo por las capas, ¿no? Por el tema que estamos también hablando de las capas. Entonces, esto también tipifica la salida de Egipto, que se enseña, y siempre se ha enseñado lo mismo, ¿no? Que Egipto es el mundo, digamos, ¿no? Y el mundo es el que te somete, ¿no? Y básicamente es el sistema. Entonces, eso sería un poco el aporte, ¿no? Que la salida de Egipto también, pues, es salir del sistema hoy en día, ¿no? Que te desvía del propósito, ¿no? Y el propósito es que todos entendemos que cada ser humano, al llegar aquí a la tierra, viene con un propósito. No, nada es al azar, todo tiene un porqué, hay un propósito, ¿no? Entonces, yo entiendo también un poco por qué se habla de la reencarnación, ¿no? Y lo que sucede es que, si nos damos cuenta todos, el sol siempre sale, se oculta, ¿no? ¿Cómo medimos el día? Pues por el sol te ayuda a medir el día, ¿no? Sale el sol, pero luego se oculta. ¿Se dan cuenta? ¿Y esto pasa todos los días? Sí, pues pasa todos los días. Por lo tanto es cíclico, pues. Y así también la luna, ¿no? Luna nueva, luna creciente, luna llena, luna decreciente, otra vez luna nueva. La luna mide los meses, ¿no? Entonces el sol mide el día, la luna los meses, y es cíclico también. Y hay que estudiar también, hay una parte de la Torá que te lleva a un estudio paralelo de entender a las fases de la luna. Es espectacular. Hay alimentos en la tierra que crecen debajo de la tierra, la papa, la yuca, ¿no? Tubérculos, ¿no? Hay unos que crecen al ras, como el zapallo, ¿no? Hay otros que crecen en el tallo, ¿no? Como el guapurú, ¿no? Hay otros que crecen arriba,
que son más dulces, ¿no? Como las frutas. Y todo esto ocurre por las fases de la luna, ¿no? Entonces, cuando una persona quiere entender qué es lo que pasa, ahí están las fases de la luna. Y todo eso lo creó el Eterno, porque la luna transmite energía, ¿no? Y igual así, cuando alguien quiere implantar, cuando alguien quiere tener un hijo varón o mujer, cuando alguien quiere... bueno, muchas cosas, ¿no? Se puede estudiar las fases de la luna. Entonces es cíclico también la fase de la luna. Hasta para cortarse el cabello. Para cortarse el cabello, si uno se corta en tal determinada fase de la luna, no crece mucho. Y al revés, crece mucho, ¿no? Cuando está en creciente, cuando comienza a salir en creciente, puede repercutir en tener un hijo varón. Y cuando va decreciente, una hija mujer, ¿no? Y así una cantidad de información que el Eterno Hashem nos ha dado a nosotros con las comidas, los alimentos, qué tipo de plantas debemos de comer y por qué. Y toda esta sabiduría tan espectacular, nosotros no la podemos comprender lastimosamente, porque esto viene del infinito, esto viene de la verdadera luz, ¿no? La luz que tenemos nosotros aquí adentro, ¿cómo corre? 300 kilómetros por segundo, ¿no? 300 kilómetros es una luz limitada, pero y la de afuera, o sea, Shen es la inaccesible, pues no es la ilimitada. Y de ahí entendemos que cuando el Eterno crea el universo, bueno, ya con todas sus leyes, y es finito, y lo crea todo cíclico. El sol todos los días sale, la luna todos los meses sale, las estrellas hacen un movimiento de 360 días. Entonces vienen los equinoccios, los solsticios. ¿Cuál es la primera estación para Hashem y para la astronomía? Es primavera, porque ahí todo reverdece, todo empieza de nuevo en primavera. Y si nos damos cuenta, es cíclico, pues, ¿no? Todo da vueltas y regresamos al mismo lugar, pero no oscilamos en el mismo lugar, sino vamos hacia arriba, ¿no? Hoy día tengo 46, el otro año voy a tener 47, y oscilamos en círculos, pero hacia arriba, así como un resorte, ¿no? Y esa es la idea de que el ser humano de todas maneras no muere, sino que trasciende. Y de ahí viene, pues me imagino, el concepto de la reencarnación, ¿no? Pero bueno, retomando un poco el tema, como Hashem crea todo esto, todo este mundo tan complejo y espectacular que nos pone a nosotros en el medio para tener este libre albedrío, entonces ve que el pueblo, el ser humano es sometido a un sistema, ¿no? Un sistema que el mismo ser humano ha impuesto bajo su entendimiento y bajo su Yetzer Hará, en la cual somete al mismo ser humano. Es espectacular porque Dios crea al ser humano para que someta a la creación, someter en el buen sentido, ¿no? Para que se enseñoree sobre la creación, no para que se enseñoree sobre el hombre mismo. No hay ninguna misma para que el ser humano se enseñoree sobre el mismo hombre, no existe. Bueno, pues en Egipto sí existe. Es el hombre sometiendo al hombre. ¿De dónde me sale esa misma si Hashem no lo ha creado? Eso lo creó el hombre. Entonces hay dos tipos de leyes: las de Hashem y las que el hombre crea. Entonces Hashem también te da la llave, Hashem también te da la salida, ¿no? Y eso tipifica también la salida de Egipto, salir de este sistema en el cual de alguna u otra forma nos somete, ¿no? Por ejemplo, Hashem nos ha creado para respetar la naturaleza. Ahí está en la Torah. La Torah te dice que respetes la naturaleza. La Torah te dice, mira, hay animales que tú debes de comer y hay animales que no. Y mira qué coincidencia, los animales que Hashem dice que no debes de comer son animales que tienen garra, o sea, son de ataque, de espíritu de ataque, mientras hay otros apacibles. Y justo esos, coincidencia, justo esos son los que nos manda a comer. Así como los vegetales, las plantas, los tubérculos, o sea, comemos la tierra, ¿no? Muy, muy interesante. Y viene el hombre y te desvía. Ahora hay que comer el cerdo y todos los desvíos que hay, ¿no? Entonces, la Torah nos va a ayudar a nosotros a salir del sistema. ¿Cómo? Estudiándola y entendiendo qué es bueno y qué es malo, porque ahí está el equilibrio, ¿no? Ahí está la llave. Entonces, por eso que él te dice, yo te doy bendiciones, ¿no? De Barín 11:26, ¿no? Yo te voy a poner bendición, pero yo también te voy a poner la maldición. Pero el problema es que la palabra maldición está mal connotada, ¿no? Y ahí te dice, ¿qué es la maldición? Él te dice, la bendición si obedeces, o sea, si tú sigues el camino correcto, si tú caminas
este andar, esta senda, y aquí están los pasos que yo te pongo, te va a ir bien, te dice. Pero la maldición es por la desobediencia, o sea, es por tomar una buena o mala decisión nada más. Esa es la famosa maldición, pero a veces la gente no lo entiende. O sigues el camino o te desvías. Eso nomás es. Te desvías. Bueno, me desvié, venga, regreso otra vez al camino. Ya, pero esto ya se ha tornado en manipulación en las religiones que nada tiene que ver con el judaísmo, ¿no? Donde te trabajan a la vibración baja, al miedo, a la manipulación, y la persona, en vez de tener el entendimiento de hacer las cosas bien, porque nos hace bien a nosotros, no lo hacen porque te vas a un infierno. Entonces la persona vibra bajo, ¿no? Y vibrar bajo es tener miedo, y tener miedo es que las células no respiran, no oxigenan bien las células que tenemos en el cuerpo. Al no oxigenar vienen las enfermedades y también vienen los desequilibrios de la mente. Por eso que esa gente anda todo el rato mirando demonios y todo, cosas raras, ¿no? La risa santa, que Shaba Shaba y Rabaraba y todo eso que andan aprendiéndolo sin un entendimiento profundo, y todo porque vino una distorsión de que no estamos bajo la ley, ¿no? Qué espectacular. Entonces ese sería un poco mi aporte. Salir de Egipto también es salir de una manipulación, de un bajo entendimiento, ¿no? Eso nos puede ayudar también. Muchas gracias. Toda Rabá, Baruch Hashem. Baruch Hashem, bien. ¿Alguna idea más? Hacemos una pregunta. ¿Por Sí, qué hermano. el Eterno determinó? Adelante, estimado Manuel. Muy bien, hermano. Espero que mis comentarios sean siempre para beneficio de algunos hermanos que algún rato logren escuchar estos audios, no siempre hoy, sino en otras oportunidades. Eh, Hoy estaba escuchando una radio. Bueno, cuando yo camino en movilidad por la ciudad, es cuando pongo algunas radios, ¿no? Algunas radios, porque generalmente uno no escucha la radio, muy rara vez, más es, otras actividades, las noticias, en fin, pero radio muy poco. Hoy en la tarde, cuando salí a dar una vuelta por a recoger alguna situación, he escuchado a un pastor de una congregación y estaba indicando que, igual la gematría, ¿no? El valor numérico, que aquí, que allá, que el hebreo, que al inglés traducido, en el inglés significa esto y esta fecha coincide con mi cumpleaños. Un montón de situaciones bien raras, ¿no? Hablaba del Mundial de Fútbol del México, del último Mundial, que el árbitro nació en tal fecha y coincidía con el nacimiento del otro árbitro del otro final, que la historia es cíclica, que así, que asá, que los antepasados de mi papá, que era italiano, que era judío, que su abuela era de madres italianas, o sea, todo un conjunto de situaciones que para mí lo percibía como demasiado incoherente. Entonces, no todos obviamente van a tener la oportunidad de estudiar en este nivel, ¿no? Porque es cierto que el anhelo más grande es que nosotros seamos divulgadores algún día de todo lo que estamos aprendiendo. Pero también por otra parte, hermano, hay personas que, a ver, ¿qué puedo decir? Así, espero no ser malentendido, que tal vez les cuesta leer rápido y escribir y tener tiempo, como muchos de nosotros sí podemos tener el privilegio de tener. Entonces, no todos vamos a poder estudiar hasta ese nivel. Pero, hermano, a lo que me voy es, sería interesante que nos compartan en el grupo de WhatsApp algún PDF, alguna bibliografía que nos lleve a la gematría, pero no para consultarlo cada día, obviamente, ¿no? Alguna vez, ¿no? Será alguna vez como referencia, o por lo menos saber que existe
esto o para compartirlo alguna vez con alguien, no solo por unos instantes. Obviamente no nos vamos a volver unos expertos en eso y tampoco es el propósito, pero para, para entender mejor, por ejemplo, el ejemplo que les daba con el pastor evangelista de hoy en la radio, realmente estaba, ¿cómo puedo decir? Se estaba explayando, diciendo y haciendo todo, ¿no? Y seguramente le escuchaban cientos de miles de personas que se sentían impresionados por esa situación de la gematría, el hebreo, el inglés, el entendimiento, la interpretación, incluso hablaba del pueblo de Israel, de las fiestas, todo una mezcolanza y bueno, obviamente nosotros ya tenemos un entendimiento que nos ayuda a percibir las cosas de una forma más, de una mejor forma y más clara, hermano, ¿no? Gracias a Dios. Esos hermanos, si nos podría compartir alguna situación para tenerlo en un archivo PDF, solamente para fines de consulta muy eventual, muy ocasional, digamos, ¿no? No para irlo estudiando como otras personas sí lo hacen y realmente es precioso, ¿no? Que muchas personas, hermanos, son realmente en este tiempo instrumentos de nuestro Creador, porque gracias a ellos, su valor, su esfuerzo, el sacrificio que incluso disponiendo de recursos materiales y económicos personales, hermano, podemos nosotros beneficiarnos de toda esta situación. Por eso siempre damos gracias a Hashem y que siga siendo de esta manera, hermano. Y nosotros nos prepararemos mejor para hacer también nuestro servicio, eh, anhelando ser buenos instrumentos, hermano. Gracias. Sí, muy interesante, hermano Víctor. La verdad que sí, hay mucha necesidad de muchas áreas y tal vez esta sea una de las áreas. Sí, yo creo que podemos darnos eh, a la tarea de... Yo no soy experto, vuelvo a reiterar, yo el hebreo no lo manejo, no lo escribo adecuadamente, tampoco lo pronuncio, no lo puedo ni leer a veces correctamente, pero sí podemos empezar con algunas cositas básicas de la gematría, de las letras, el origen de las letras, que hay información sobre eso. Pero yo voy a consultar, el otro día estábamos viendo, hay una página, creo que la página no es en inglés, creo que es en alemán, y en el sitio web alemán decía, por lo menos me pasaron la referencia, decía la gematría en la parashá. Leí dos artículos que traducen, ¿no? Porque está la parte en español también. Y cuando leí esa parte, la gematría en la parashá, no entendí nada, de verdad. No entendí la relación que estaban queriendo hacer, estaba la explicación en español. Pero era gematría, seguramente estaban hablando de un tema muy interesante. Por eso le digo que tal vez no estemos capacitados para poder llegar a niveles muy elevados, pero sí lo básico, ¿no? Cómo se formaron las letras, el símbolo de las letras. Bueno, aparte que tenemos un proyecto pendiente con la comunidad de lanzar nuestra revista también de comentarios de la parashá, y hay una parte donde estamos pensando poner el Aleph Bet y ir empezando por el origen de las palabras, su valor numérico, y a medida que vayan avanzando las ediciones, también ir viendo algunos valores geométricos similares. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Shiloh y Moshe. Y hace un momento usted expresaba una inquietud, y bueno, que el Mashiach, el Mashiach no va a venir, y algunos sabios también dicen la palabra Mashiach no está en, Hamashiach no está en la Torá, eso viene de los profetas, y es una idea, ¿no? Es una idea, el Mashiach es una idea que sacan los profetas o los sabios, pero no está en la Torá. Sin embargo, la palabra Shiloh, según el Targum Onkelos, dice, en vez de traducir hasta que venga Shiloh, él traduce hasta que venga Mashiach. ¿Por qué? Porque la palabra
Moshe y Shiloh creo que da 345, y eso es gematría. Ahora, luego, no recuerdo bien, la verdad que no lo tengo presente, porque me cuesta a mí relacionar las letras hebreas, pero toda la frase esa que dice hasta que venga Shiloh, tiene el mismo valor que Yehoshua HaMashiach. Interesante. Entonces hay códigos ahí. Y claro, llegar a esos niveles no creo que lo hagamos de entrada, pero sí ya ir relacionando algunas cosas. Y es ese pasaje, ¿no? De la expresión de las bendiciones o de las últimas recomendaciones o palabras de Jacob a sus hijos. Y justamente en valores gemátricos, por un valor gemátrico es que el Targum Onkelos dice, bueno, la Torah no habla de Mashiach, pero Shiloh es Mashiach, dice el Targum Onkelos, y es el único que afirma eso. Dice, yo tengo uno de la suma de Moshe y Yeshayahu que suman, claro, exactamente, claro, no, excelente, que suman Yehoshua, claro, no, excelente, excelente, o sea, eso, llegar a esos niveles, podemos llegar comenzando con lo básico, ¿no? Comenzando con el Aleph Bet, conociendo el alfabeto, su valor numérico, cómo se conforman las letras, las Aleph se conforma de una Bab y dos Yud, y el valor de la Yud vale 10, el valor de la Bab 6, y la otra Yud vale 10, suman 26, que es el valor numérico de Yud Hei Bab Hei. Entonces el Aleph representa al Eterno. Se pueden llegar a hacer ese tipo de relaciones que son básicas y creo que nos va a servir, como dice nuestro hermano Víctor, nos va a servir para que de acuerdo a nuestra capacidad podamos ir entendiendo también que en hebreo las letras son números y las palabras son cantidades o expresiones numéricas. No hay como en el español números arábicos y letras. En hebreo las letras son números, tienen valores y se utilizan como números en cantidades. Entonces nos podría servir a nosotros ir entrando un poquito en la gematría básica, pero gematría al fin. Y seguramente que esto podrá ir creciendo, si es que la revista sale rápido, podrá ir creciendo el entendimiento un poquito mejor. Me parece que sería interesante. Y si no lo podemos hacer a través de la revista, la recomendación o la sugerencia que hace el hermano Víctor de mandar PDF, claro, sería muy bueno, para que todos nos motivemos a aprender el hebreo. Y si es que hay que pagar para aprender el hebreo, hermano, es una inversión. Es una inversión, porque Sofonías dice que al fin de los días Hashem va a devolver pureza de labios, y esto significa que hablemos en hebreo. Pero tal vez algunos dicen, wow, lo va a hacer de forma instantánea. De forma instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, yo de hablar español, automáticamente voy a hablar hebreo. No está diciendo eso. Está diciendo que para ir a Israel hay que hablar hebreo, entonces pues yo tengo que capacitarme en el hebreo. Y el hebreo me va a ayudar a estudiar las escrituras santas en el nivel más puro. Y de esa manera voy a corregir también mi lenguaje, pero tengo que esforzarme. Yo lo entiendo así. Entonces, si usted tiene que pagar por el hebreo y después enseñar a otras personas hebreo, va a ser muy importante. Es muy importante. Las traducciones, las versiones son muy buenas, pero la luz que recibimos es limitada. Con la gematría vamos a ir aumentando de 150 voltios a 75 voltios. Aprendiendo el hebreo, pues ya vamos a tener unos 1200 voltios, digamos. Así va a ser, de luz. Así que me parece una idea interesante, lo vamos a tomar en cuenta, estimado hermano Víctor, y a todos los del grupo, para que, bueno, a veces por el trabajo, ustedes saben, no podemos estar muy pendientes del grupo. La verdad que hacemos lo que podemos, pero sí podemos comprometernos para mejorar nuestro compromiso y que sea un compromiso que podamos ir aprendiendo el Aleph Bet con sus valores, sus números, sus cantidades de algunas frases, algunas palabras, y va a ser muy bueno. Yo creo que sí va a ser muy bueno, lo necesitamos, el grupo también lo necesita, la comunidad lo necesita, así que
vamos a estar en eso, hermano Víctor. Le agradezco por su interés, le agradezco por su apreciación y también por su motivación, porque esto nos motiva a que podamos esforzarnos un poquito más. Baruch Hashem. Bueno, estimados hermanos, hoy no vamos a hablar un poco más de la parashá, ya cumplimos el horario. El día jueves nos vamos a centrar, por favor, ustedes también prepárense un poquito en el sentido de lo que fue el Corban Pesach de Egipto y la muerte de los primogénitos. Ya en eso nos vamos a estar concentrando el día jueves. Hay mucho todavía que aprender. Lo que hoy pasamos así un poquito sobre el aire de quién era el Cordero, quién es Aries, tal vez lo vamos a poder ver un poquito más asentado el día jueves, porque es importante. Pero lo que nos interesa a nosotros, como seguidores del Mashiach, ¿por qué los talmidín de Yehoshua van a personificar al Mashiach como un cordero? No lo personifican, pero ¿por qué lo relacionan con un cordero? Y eso es un invento de ellos, o eso es opiniones ya de los sabios antes de ellos. Ya había ese entendimiento, todo eso tenemos que llegar a comprender, porque de lo contrario vamos a quedar nuevamente con lo que surgió en Roma, el literalismo. Y la Torá, como no va a ser enseñada por cualquiera, o sea, no cualquiera puede enseñar Torá. Eso ya nos está diciendo que si todos podemos entender el aspecto literal, eso no nos capacita para enseñar Torá. La Torá se le enseña en niveles de interpretación, ¿no? Eso les tomó años al pueblo de Israel entenderlo y lo ha guardado y ha preservado esos niveles de interpretación. Entonces, la Torá para ser enseñada tiene que ser por alguien que de verdad esté conectado con la espiritualidad del pueblo de Israel. Y en ese sentido, muchos hermanos cristianos, que son muy buenas personas, la verdad se esfuerzan, estudian a veces hasta más que nosotros, se entran a institutos teológicos, estudian teología, van a la universidad, estudian 5 años teología, salen de la universidad, se van a los seminarios de Inglaterra, de Oxford, se van a Israel a estudiar teología. La verdad que ellos están apasionados por aprender y enseñar, pero no todos los caminos nos conducen a Israel, solo la Torá. Es la Torá. Y solo un rabino te puede enseñar Torá en esos niveles. Nosotros estamos capacitándonos para entender a los rabinos cuando nos enseñan más adelante. Eso con seguridad. Así que es por eso que necesitamos aclarar algunos conceptos con relación a la muerte del Mashiach y por qué sus talmidim lo relacionan con Pesach, porque dicen que nuestra Pesach ya fue sacrificada. Wow, expresiones muy fuertes, muy importantes, pero ¿cuál es el sentido? O sea, ¿qué es lo que ellos quieren transmitir? ¿Qué tiene que ver esto con Yehoshua? Vamos a tratar en lo posible de dar ese entendimiento el día jueves, si el Eterno así lo permite. Entonces el jueves, no se olviden, vamos a estar hablando acerca de la quinta, sexta y séptima lía. Solamente a esa parte de la parashá no vamos a abocar. Puede ser cuarta, quinta, sexta y séptima. Bueno, dicho esto, quiero agradecerles por su participación. El día jueves estamos nuevamente en este estudio y bueno, trate de preparar algún tema para que de esa manera podamos enriquecer más el estudio. Que todos participemos con ideas y con preguntas son muy importantes. De mi parte, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom y bendiciones para ustedes. Shalom, shalom. Amén. Shalom, shalom.